Buenos días, alumnos. Esta es la clase número 6 de Análisis Matemático 2. Vamos a ver hoy las derivadas direccionales y después algunas otras derivadas de algunas funciones especiales, como las funciones compuestas y las funciones implícitas. Comencemos en pensar lo siguiente. Nosotros hemos estado viendo las derivadas parciales, es decir, la derivada con respecto a algunos de los ejes coordenados, ya sea x o y. Por ejemplo, si tenemos una función de dos variables independientes, x e y. Ahora queremos ver la derivada con respecto a una dirección cualquiera, que tiene parte de x y parte de y. Entonces, supongamos v, una dirección cualquiera, ¿no es cierto?, en el sentido de este ángulo alfa con respecto a x horizontal, el eje de las abscisas. Entonces, partiendo de un punto x sub 0 y 0, nosotros vamos a avanzar un cierto h horizontal y un cierto k en vertical. Y vamos a tener la derivada tal cual como conocemos por su definición, que es el límite de un cociente incremental. En este caso, el incremento se produce en la hipotenusa, que es h cuadrado más k cuadrado raíz de eso, que tiende a 0. Entonces, el límite para esa hipotenusa que tiende a 0 de f de x sub 0 más h y sub 0 más k menos f de x sub 0 y sub 0 sobre la raíz de h cuadrado más k cuadrado, que es la hipotenusa. Ahora, este límite no es un límite doble. Vamos a ver. Como k es igual a m veces h, entonces no es un límite doble, siendo m la tangente de alfa. Veamos el teorema del valor medio, para lo cual vamos a recordar que en funciones de R en R era f de b menos f de a igual a b menos a por f' valuado en c, un punto intermedio. Entonces, f de x sub 0 más h y sub 0 más k menos f de x sub 0 y sub 0 va a ser igual a h por f sub x más k por f sub i, digamos ampliando lo que ha sido el de funciones reales de variables reales. Entonces, la derivada direccional nos va a quedar directamente f sub alfa, x sub 0 más y sub 0, igual al límite para la hipotenusa que tiende a 0 de f sub x por h más f sub i por k sobre la hipotenusa, raíz de h cuadrado más k cuadrado. El diferencial total de f de xy evaluado en x sub 0 y 0 es la variación en z que presenta el plano tangente a la función en este punto. Es una aproximación lineal a la variación total delta f. Es decir, si tenemos el diferencial total, el diferencial total es f sub x diferencial de x más f sub y diferencial de y. Entonces, tenemos el siguiente teorema. Fíjense entonces, tenemos el diferencial total es igual a f sub x diferencial de x más f sub y diferencial de y. Es decir que, si consideramos ahora que h sobre h cuadrado más kx más k cuadrado
raíz es igual al coseno de alfa y k sobre la hipotenusa es igual al seno de alfa, ¿por qué? Porque es cateto adyacente sobre hipotenusa y cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces nos queda f sub alfa valorado en x sub 0 y 0 igual a f sub x coseno de alfa más f sub y seno de alfa. En la dirección arbitraria b que nosotros hemos considerado, tiene un versor u, que es el que define la dirección. Entonces, considerando que en V, la dirección arbitraria, existe un versor U que define la dirección, nos va a quedar F en la derivada de F en la dirección de V, evaluada en X sub 0 y 0, agrupando entonces F sub X, evaluada en X sub 0 y 0, y más F sub Y, evaluada en X sub 0 y 0, en J, multiplicado escalarmente por coseno de alfa I más seno de alfa J. Es decir, el gradiente de la función formado por las derivadas parciales en cada elemento por los cosenos directores que conforman el versor U. Entonces el gradiente escalar el versor U nos da la derivada direccional en la dirección de V. Es decir que para poder usar esta forma, digamos, de calcular la derivada direccional, el vector debe ser de módulo unitario, o sea, un versor. Recordando que el producto escalar en términos generales entre dos vectores es el módulo de los vectores por el coseno de alfa. Eso ya lo sabemos. Entonces, nos va a quedar la derivada direccional, el módulo del gradiente por el módulo de la dirección B del versor por coseno de alfa. Ese es el producto escalar. Siendo alfa el ángulo que forma el versor con el gradiente. Es decir, vamos a tener un alfa igual a 0, un alfa igual a pi, un alfa igual a pi sobre 2. Vamos a tener diferentes derivadas. Cuando alfa sea igual a 0, bueno, vamos a tener la derivada máxima. Si no, vamos a tener la derivada mínima cuando alfa sea igual a pi, y cuando alfa sea igual a pi sobre 2, vamos a tener la derivada nula. Vamos a ver ahora la diferenciabilidad de funciones vectoriales, para lo cual vamos a recordar que si nosotros tenemos por definición en funciones reales de variables reales, ¿no? Si tenemos por definición que la derivada es igual al límite del cociente incremental, pasando nosotros la derivada de este miembro, igualando a 0, a todo esto lo podemos llamar una cierta función de h, ya que el límite es de h que tiende a 0, evaluado en x sub 0, ¿no? Entonces, g es un infinitésimo. Es decir que f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 va a ser igual a f' de x sub 0 por h más g de h por h. Pero ahora nosotros necesitamos definir esto en funciones de dos variables. En funciones de dos variables, f, una función de dos variables, y x sub 0 y 0, un punto interior a su dominio, f es diferenciable en x sub 0 y 0 respecto de los números reales h y k, como hemos visto recién. Si existen dos números reales a y b, tales que, y ahora van a ver la expresión,
Análogamente a esta expresión, que era de funciones de reales de variables reales, vamos a tener esta otra expresión. Esta expresión es para funciones de dos variables. Entonces va a existir un A y un B tal que A por H más B por K más G de HK, así como antes estaba la G de H, por la raíz cuadrada de H cuadrado más K cuadrado, nos da la resta, o sea, la diferencia que hay entre f de x sub 0 más h y sub 0 más k menos f de x sub 0 y sub 0. Donde el límite de g de h y k es igual a 0, tal que h y k tienden a 0, 0. Esto se puede, digamos, extrapolar a dimensiones mayores. Suponiendo que tenemos un punto P sub 0 con n variables independientes, ya no solamente 2, sino n variables independientes, entonces va a ser f de P sub 0 más un cierto incremento h menos f de P sub 0 igual a j por h más el módulo de h por alfa. Siendo j el jacobiano, la matriz jacobiana, que vamos a ver ahora. Definiendo entonces la matriz jacobiana J igual a la derivada de los f sub i por los x, con respecto a los x sub j, es decir que j es f', llamémosle así genéricamente, la derivada de la función. Y llamando diferencial de f evaluado en p sub 0 igual a l, entonces vamos a tener que j es la derivada de f1 con respecto a x1, así derivada de f1 con respecto a xn, la derivada de fm con respecto a x1 y derivada de fm con respecto a xn, de manera tal que la componen los gradientes de f1, f2, fm. Cuando la matriz es cuadrada, cuando n es igual a m, se le asocia un determinante. Ese determinante se llama el jacobiano. Finalmente, el concepto de diferencial total se puede extender a n dimensiones de la siguiente manera. Es decir, el diferencial total va a quedar diferencial de f igual a la sumatoria, para ahí que va desde 1 hasta n, de la derivada de los f con respecto a xy por diferencial de xy. Si tenemos n variables independientes, ¿no? En lugar de 2. Con esto terminamos el diferencial, las derivadas direccionales, perdón, y vamos a pasar ahora a la derivación de funciones compuestas y funciones implícitas. Continuando ahora con la derivación de funciones, vamos a comenzar con la derivada de la función compuesta, para lo cual vamos a recordar cómo era en las funciones reales de variables reales. Bueno, recordando de R en R, entonces nosotros tenemos g de f de x era g compuesta con f en x. Entonces la derivada de g compuesta con f en x era g' por f' de x. Si g de f de x es y, entonces y' era la derivada de g con respecto a f por la derivada de f con respecto a x, que es lo que se conoce como regla de la cadena. Ahora, pasemos a funciones de más variables. Entonces, f va a quedar definida de Rn en Rn y g de Rm en Rs. De manera tal que nuestra variable independiente, conformada por
n variable va a ser p sub 0. Si a eso le hacemos f de p sub 0, vamos a tener q sub 0. Y si a eso le hacemos g de f de p sub 0, vamos a tener g de f de p sub 0. Entonces, si q sub 0 es f de p sub 0, g de q sub 0 es g de f de p sub 0, o sea, g compuesta con f de p sub 0. Tal que, finalmente, derivando, nos va a quedar g compuesta con f derivada g' por f'. Es decir, el producto de matrices jacobianas. Está definido por el producto de matrices jacobianas, la matriz asociada a la composición. Veamos ahora algunos aspectos de esta composición. Veamos ahora lo siguiente. Tenemos Q igual a f de p. Si lo hacemos variar Q más K, va a ser f de p más h. Entonces, despejando K, va a ser f de p más h menos Q. O sea, f de p más h menos f de p. Pero recordando que nosotros hemos llamado al diferencial igual a L hace un rato, en la misma clase de hoy, de manera que linealizando nos va a quedar K igual a L de H más el módulo de H por alfa. Es decir, K igual a F' por H más el módulo de H por alfa. Entonces, como G es diferenciable en Q, se puede escribir lo siguiente. Como G de Q más K menos G de Q es igual a G' K más K beta ahora, de manera tal que nosotros podemos hacer G de f de p más h menos G de f de p y tenemos G' de f' h más h alfa, que eso sería K, más el módulo de K por beta. Entonces, por lo mismo, G compuesta con f de p más h más g compuesta con f de p igual a g' f' h más y todo esto que es lo mismo que antes. De manera tal que finalmente g compuesta con f derivada nos queda g' por f', que es el producto de las matrices jacobianas. Vamos a ver ahora cómo se presentan los casos cuando vamos a tomar derivadas compuestas con respecto a las funciones realmente, es decir, que esto nos va a servir para la parte práctica. Tenemos el caso 1, ya vamos a ver el caso 2. El caso 1 es cuando z depende de x y de y, pero a la vez x e y dependen de una sola variable que es t. X e y son funciones de una sola variable que es t. Entonces z es función de x y y, pero a la vez x es de t y y es de función de t. Bueno, el diferencial de z con respecto a t va a ser la derivada de z con respecto a x por el diferencial de x con respecto a t
más la derivada de z con respecto a y por el diferencial de y con respecto a t, o la derivada de y con respecto a t. Es decir, va a quedar un producto de matrices jacobianas, ya que la derivada parcial de z con respecto a x y la derivada parcial de y conforman una matriz, que es el gradiente, por la derivada de x con respecto a t y la derivada de y con respecto a t. Un caso particular sería cuando x es igual a t, es decir, y es una cierta función g de x. Entonces, nos queda que la derivada de z con respecto a t total es la derivada parcial de z con respecto a x más la derivada parcial de z con respecto a y por la derivada de y con respecto a t. O sea, el gradiente de z por la derivada de p con respecto a t. Vamos a ver ahora el caso 2. En el caso 2, ahora x e y están en función de dos variables, u y b. Es decir, x es g de v y y es h de v. Entonces, la derivada va a quedar función de x e y, que son g de v y h de v. Acá lo vemos en el grafiquito. De manera tal que la derivada con respecto a u ahora es derivada de z con respecto a x, derivada parcial de x con respecto a u, porque ahora hay dos, derivada de z con respecto a y, derivada de y con respecto a u. Y de la derivada con respecto a b es derivada de z con respecto a x, derivada parcial de z con respecto de x, con respecto a b, más la derivada de z con respecto a y, derivada parcial de y con respecto a b. Y acá como producto de matrices jacobianas. Con esto hemos expuesto todos los casos en los que puede aparecer la derivada de la función compuesta. Vamos a ver ahora la derivación de funciones implícitas. La derivada de la función implícita es lo siguiente. Si f de x y es igual a 0 y define implícitamente que y es igual a g de x, cuando f de x, g de x es igual a 0, entonces la derivada de f con respecto a x más derivada de f con respecto a y por derivada de y con respecto a x igual a 0, despejando se tiene que la derivada de y con respecto a x igual a menos la derivada de f con respecto a x sobre la derivada de f con respecto a y. Siempre y cuando la derivada de f con respecto a y sea distinto de 0, ya que está en el denominador. Entonces y' nos queda menos la derivada de f con respecto a y a la menos 1 por la derivada de f con respecto a x. Esto es lo que se ve cuando se define implícitamente, es decir, g sabemos que está en función de x, pero no podemos despejar y como una función de x directamente. Ahora, otra versión sería lo siguiente.
Otra versión sería lo siguiente: supongamos una función f de x, y, z igual a 0. Entonces, conocido de que z con respecto a x y z con respecto a y estas derivadas existen, o sea, z está en función de x y en función de y, entonces, planteando de la misma manera, nos quedaría z sub x igual a menos fx sobre fz y z sub y igual a menos fi sobre fz. Por supuesto, siendo fz siempre distinto de 0, ¿no? Entonces, en general, vamos a ver ahora en general. Bueno, entonces en general, si P es x1, x2, xn igual a 0 y Q es y1, y2 y m igual a 0, entonces tendremos las funciones que y son como funciones de x. Considerando que las y son funciones de x, tenemos finalmente que la derivada de los f sub i con respecto a x sub j más la sumatoria para h que va desde 1 a m de la derivada de f sub i con respecto a y sub h por la derivada de sub h con respecto a x sub j igual a 0 como expresión lo más general posible de la derivada de la función implícita. En términos matriciales, considerando que tenemos tres matrices jacobianas y si f sub q es inversible, entonces si es inversible podemos expresarlo como q sub p igual a menos f sub q a la menos 1, la inversa de f sub q por f sub p. Y esa es la expresión más general de la derivada de la función implícita para funciones vectoriales. Vamos a hacer unas aclaraciones con respecto a las funciones implícitas. El rol que desempeñan las variables x e y es intercambiable. O sea, puede estar y en función de x o puede estar x en función de y. El teorema de la función implícita da condiciones suficientes para la existencia de y igual a f de x. Es un teorema local, asegura la existencia de y igual a f de x solo en cercanías del punto x sub 0 y 0, como nosotros lo hemos desarrollado. Por último, el teorema de la función implícita es un teorema de existencia. Nos dice que en ciertas condiciones existe una función y igual a f de x, definida implícitamente. Pero no dice cómo se determina tal función. Dice que puede resolverse para y en términos de x, pero no dice cómo. Muchas veces no es posible esto. Teníamos que hacer esta aclaración por último para las funciones implícitas. Pasemos por último a ver la derivada de la función inversa. Por último, el teorema de las funciones inversas lo vamos a expresar derivada de la función inversa. Entonces, recordemos de las funciones reales de variable real que si y es igual a f de x, entonces x es f a la menos 1 de y. De manera tal que derivando vamos a tener derivada de y con respecto a x, y si este diferencial de y lo pasamos acá dividiendo en el denominador, nos queda y' igual a 1 sobre x', expresión que ya conocíamos del análisis matemático 1. Entonces ahora el teorema de la función inversa para funciones de varias variables va a quedar de la siguiente manera: f a la menos 1 derivada de y sub 0 es f' de x sub 0 a la menos 1. Exactamente análogo a lo que hemos encontrado aquí. La derivada de la función inversa es la recíproca de la derivada de la función. Con esto hemos terminado la clase. En la próxima ya continuaremos con los temas relacionados con análisis matemático 2. Muchas gracias, alumnos. Hasta la próxima.